Bueno amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo el altavoz de la marca Alte Classic. Es el modelo Rockbox XL. Es XL porque hay una versión más corta. Creo que este video será el más corto que haga, ya que el manual no trae nada de características de este altavoz. Escogí el color gris metálico, que es en el que se resaltan mejores las cosas. Su precio es solo de $150 americanos. Vean, no cabe ni aquí donde yo siempre reviso mis altavoces del tamaño tan grande que es. Y para no perder más tiempo vamos a empezar. Bueno amigos, en el interior únicamente traemos este regulador de carga que tiene una entrada exclusiva, estas ligeras folletitos que pueden ver aquí, que nadie les toma interés, y prácticamente estas son las funciones principales. Como pueden ver aquí, se las paso rápidamente, de los cuales no dicen nada sobre referente batería, rango de frecuencia, tipo de Bluetooth, tipo de códec. No nos explica nada de eso. Este altavoz tiene 50 watts de potencia, maneja un códec SBC, es resistente a las salpicaduras del agua, incluso es resistente a golpes. Es grande, pero es bastante liviano. La batería yo la he estado utilizando a todo volumen, más de casi 2 horas a todo volumen, y está en 80% de batería. Por este costado, aquí podemos ver que trae una nota. Aquí la vamos a retirar. Y aquí de este lado tiene el puerto para recargar ya sea tu teléfono o tu tablet, la entrada de energía para recargar la batería interna y una entrada auxiliar. Recuerden tener bien sellada esta tapa, ya que por aquí le puede entrar agua. Por el otro costado tiene el nombre de la marca. Y en esta parte también cuenta con NFC. Cuenta con dos woofers de 8 centímetros de largo, dos tweeters de 2.5 centímetros, y en la parte trasera tiene dos radiadores pasivos de 15 centímetros de largo. Este altavoz es pesado, pero es muy cómodo de transportar por su agarradera. Debe rondar posiblemente los 3 kilos y tiene una medida de largo de 46 centímetros de largo. Y les comento amigos, este altavoz tiene un sonido muy natural, no trae ni ecualizador, no trae ni actualizaciones ni nada. La aplicación de Alte prácticamente no sirve. Con un ecualizador de tercero mejoramos bastante el sonido, ya que tiene un sonido bastante bueno, pero muy neutral como Sony. Con un ecualizador, pero si ponemos mucho bajo, el bajo no distorsiona, pero los radiadores pasivos logran pegar con la parrilla. El Bluetooth que maneja este altavoz tiene 30 metros de alcance a línea de vista. Vamos a encenderlo. Este altavoz, en la parte de enfrente, aquí podemos observar, este es el símbolo de Bluetooth, disminuir y aumentar el volumen, y ya sabemos que también si lo mantienes presionado atrasa y adelanta, o también recibes una llamada. Este tiene diferentes iluminaciones, tiene 5 modos que sí se mueven al ritmo de la música y son bastante bonitos. Vamos a encenderlo. Ahí están viendo que ya se ve una iluminación. Ahí estamos viendo que ya tiene otro. Ahí tiene otro. Es para poner los colores fijos. Ahí se están cambiando. Aquí ya lo apagué. Y tiene uno que se mueve conforme el estilo y ritmo de música. Ahorita se los voy a calar para que ustedes lo observen y les va a gustar. Y aquí tiene el micrófono con el cual, si lo mantenemos presionado, activa Siri o Google. De ahí en más amigos, ya no hay más funciones de este altavoz. No hay más. Este altavoz también puede ser utilizado en forma vertical o en forma horizontal, ya que, como les mostré, aquí tiene estas piezas de goma antiderrapante, incluso con sus patitas, ya que es resistente a los golpes, tanto en las agarraderas hasta arriba. Y por aquí abajo se logra ver la barra LED de iluminación, que también tiene de ambos lados. En esta modalidad la luz se puede mantener encendida dependiendo cómo las vayamos cambiando. Ahí pueden ver que se mantienen encendidas. Ahí están variando todos los colores que maneja, ahí lo logran ver. Las luces sí se mueven conforme el estilo de la música, y en la programación que les voy a dejar, que posiblemente sea esa, va aumentando la luz conforme el volumen.